Buenas, amados, qué bueno que estamos reunidos, que otra vez estamos alabando, exaltando, glorificando a nuestro Padre Celestial en este tiempo de culto. Qué bueno que hemos podido realizar algunas actividades espirituales y continuamos ahora con este tiempo tan glorioso como es recibir la palabra del Padre para poder ser edificados. Y en este tiempo vamos a continuar la segunda parte del tema libres de la ley o atados a la ley. Libres de la ley o atados a la ley. Bien, esto es importante porque le vamos a dar continuidad a la palabra que ya el Padre nos había iniciado hace 2 semanas. Y para darle base vamos a utilizar la misma porción bíblica que habíamos utilizado en la primera parte, la cual se encuentra en Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Se la leemos en la Nueva Traducción Viviente y expresa la palabra. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Interesante palabra, y que habíamos resaltado algunos puntos importantes en todos los versículos. Por ejemplo, en el versículo 23 resaltamos: estábamos vigilados por la ley, nos mantuvo en custodia protectora, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Muy importante los puntos que pudimos ver acá. Uno, que estábamos vigilados por la ley. Segundo, que nos mantuvo en una custodia protectora, pero que esto tenía un fin. Dice, hasta que fuera revelado el camino de la fe, el cual es Jesucristo nuestro Señor. En el versículo 24 teníamos resaltado: la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y otra vez, situaciones importantes, que la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. O sea, nos guió, nos enseñó, mostró nuestra condición de humanos, pero esto iba a ser hasta que Cristo viniera. Y lo segundo dice, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. O sea, que la ley iba a mostrarnos ser justos delante de Dios al estarla cumpliendo, pero llegaba un momento en el cual ya esa declaración de justicia en cada uno de nosotros tenía que ser por medio de la fe. Se nos tenía que declarar el camino de la fe. En el versículo 25 expresa entonces: ha llegado el camino de la fe. Ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Esto en relación a que Cristo fue revelado a cada uno de nosotros. El camino de la fe inició y cada persona que quiera ser declarada justa delante de Dios tiene que hacerlo por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy interesante. Y en esa primera enseñanza nosotros hablamos acerca de qué era la ley. Y mostramos acerca de que se le conoce, por ejemplo, como los 5 rollos o el Pentateuco, tal y como se le conoce en todos lados. O la Torá, que en el hebreo significa la ley. Y esto estaba mostrado también como la ley de Moisés, porque el Señor utilizó a Moisés para traer la ley al pueblo hebreo, al pueblo israelita, al pueblo judío, y caminó con ella hasta un tiempo muy especial cuando apareció nuestro Señor. Bien. Hicimos la pregunta, ¿se recuerda usted? ¿Qué tiene que ver la ley judía con la iglesia del Señor? Y yo les dije que tenía que ver mucho, porque desde ese entonces que apareció el Señor, se dieron muchas cosas, muchas manifestaciones de la obra del Señor, pero también el Señor habló mucho de la ley en todo ese momento. Y después de la partida del Señor al trono de gracia y dándonos aquí el Espíritu Santo para que continuáramos en todo este proceso de establecimiento de la iglesia, se presentaron tantas situaciones con respecto a que la ley quería ser introducida a la iglesia del Señor, pero hay
hay ciertos puntos que declaran acerca de que la ley ya no estaba establecida para que estuviera en la iglesia del Señor. Ahora había iniciado el camino de la fe, que se inició en Cristo Jesús. Entonces hablamos acerca de libres de la ley por Jesucristo. Para ello utilizamos Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 6. No vamos a ir a toda esa porción bíblica, pero vamos a resaltar los puntos principales, y uno de ellos está en el versículo 4, que expresa: hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Este versículo 4 es clave y es central en toda esta porción, porque nos habla a nosotros, la iglesia. Pablo dice, hermanos míos, hablándole a la iglesia del Señor. Y nos dice una declaración verdadera. La realidad en Cristo Jesús es que ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. ¿Con qué razón murimos a la ley? Bueno, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. Significa que ya esa tutoría, ese cuidado de la ley ya no seguía con nosotros, sino que ahora estamos al cuidado del gran Señor, del gran pastor, del Señor Jesucristo, porque Él fue levantado de entre los muertos, le pertenecemos a Él. Qué interesante esto. Dice entonces, más adelante, de este modo daremos fruto para Dios. Esto es importante, porque antes con la ley dábamos fruto para la ley y dábamos fruto para el hombre. Pero como la ley despertaba en nuestros miembros la situación pecaminosa, dábamos fruto también para muerte, porque era el pecado el que se producía. Entonces, mire qué precioso lo que expresa el versículo 6 de Romanos 7. Dice: al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Hablando acerca de que la ley nos tenía subyugados, pero que ahora quedamos libres de la ley. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús nosotros morimos a la ley, ahora servimos al Señor en novedad de vida, en una vida nueva y en el nuevo poder que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros que le pertenecemos al Señor Jesucristo. Continuamos al segundo subtema, que es atándome a la ley, me vuelvo pecador. Para este segundo subtema, utilizamos dos porciones bíblicas que no vamos a ir a ellas, solo la vamos a mencionar. Gálatas 2 del 18 al 21, la leímos en la Nueva Traducción Viviente, y también leímos Colosenses capítulo 2 versículo 20 al 23, que lo leímos en la Nueva Versión Internacional. Ahí se nos expresaban ciertas cosas, por ejemplo aquello de que si vuelvo a construir aquello que eché abajo, me vuelvo pecador. Por eso, atándome a la ley, me vuelvo pecador. Leímos muchas cosas que eran importantes, pero que ahora vamos a pasar a lo que es la segunda parte de esto y le vamos a dar continuidad. Vamos a tomar un ejemplo de la ley y que fue establecido para Israel para que no se desviara a las situaciones de idolatría. Esto lo vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15 en adelante, se lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional y vamos a prestar atención qué es lo que nos muestra el Señor en esta zona de lectura. Dice la palabra del Señor: el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma o imagen de hombre o de mujer, o de animales que caminan sobre la tierra, o de aves que vuelan por el aire, o de reptiles que se arrastran por la tierra, o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros se los ha dado el Señor, el Dios de ustedes, a todas las naciones que están debajo del cielo. Pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto,
de ese horno donde se funde el hierro, para que fueran el pueblo de su propiedad, como lo son ahora. Mire qué interesante lo que está descrito en Deuteronomio. Nuevamente recordamos que Deuteronomio es conocida como la segunda ley, porque Moisés hace todo un resumen de toda la ley en este libro. Y entonces en el versículo 15 de Deuteronomio 4 tenemos resaltado esto. El Señor les habló en Horeb, en el monte donde subió Moisés para recibir toda la ley. Dice más adelante, ustedes no vieron ninguna figura. Y esto es importante. Dios no se quería presentar delante de Moisés con una figura de algo, porque entiende el corazón del hombre, sabe lo que hay en el corazón del hombre, y el hombre toda imagen la toma como para adorarle, porque tienen que ver sus ojos algo a qué adorar o a qué reverenciar. Bien, esto es muy importante. Mire el versículo 16. ¿Por qué no había ninguna figura? Para que ellos no corromperse haciendo ídolos o figuras, de hombre o de mujer. Mire qué interesante. Porque lo que menos quería dar a entender Dios es que tengo esta figura para que ustedes a través de esta figura me exalten, me adoren o crean que soy un humano, un varón o una mujer, y a través de esto me adoren creando imágenes de varones o de mujeres para ser adorados. Dice el versículo 17. O de animales que caminan sobre la tierra, de aves que vuelan por el aire, de reptiles que se arrastran por la tierra, de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Eso es hasta el versículo 19. Podemos ver toda una lista de criaturas que están ahí, que el Señor no se presentó a ninguna imagen de ellas para que nosotros, como humanos, no levantáramos imágenes y postrarnos delante de ellos, ni ante el sol, ni la luna, ni las estrellas, como algunas naciones lo hacen, o aquí mismo en Honduras muchas personas siguen estas situaciones. Entonces Dios lo que menos quería es que todo lo que fue creado por Él fuera objeto de adoración, apartándonos de adorar al Dios verdadero y volviéndonos idólatras. Y eso es lo que Él quería para Israel, que Israel no se volviera idólatra, sino que solo le adoraran a Él. Bien, el versículo 20 expresa, el Señor los tomó y los sacó de Egipto para que fueran el pueblo de su propiedad, como lo son ahora, dando a entender con esto que el Señor los toma del mundo, los saca del mundo para que fueran pueblo exclusivo de la propiedad de Dios, como lo son ahora, en este momento. Ahora, cuando hemos terminado de leer esta palabra, esta porción bíblica, resaltan dos preguntas. La primera de ellas que aparece aquí es, ¿habrán dejado los israelitas la adoración de ídolos? ¿Qué me dice usted, mi amado? ¿Habrán dejado los israelitas la adoración de ídolos? O esta segunda pregunta que aparece abajo, ¿se olvidaron por completo de hacer figuras y adorarlas como dioses? ¿Qué me dice usted, mi amado? Los israelitas se olvidaron por completo de hacer figuras y adorarlas como dioses. ¿Qué pasó cuando Moisés bajó con las 2 tablas, en el cual traía los 10 mandamientos? ¿Con qué se encontró? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que pasa en el corazón del hombre? ¿Por qué es atraído a todo esto? Bien, esto no solamente fue en ese capítulo, sino que vemos mucho más adelante cómo Israel continuamente caía en este desprestigio a Dios como pueblo escogido de Él, que se metían a la idolatría, que tenían un sinnúmero de pecados, que la ley, a pesar de que les estaba siendo establecida en sus vidas, no la respetaban, no la cumplían y totalmente se levantaban en rebeldía a andar en un pecado que estaba siendo prohibido en la ley. Bien, conforme a la anterior porción, entendemos que no existe entonces ninguna excusa para que nosotros levantemos figuras de hombre o de mujer para adorarlas.
no importando quién sea la figura que represente. No podemos hacer figuras para adorarlas, ni cosas que sean parecidas a animales o materiales. Por ejemplo, usted dice, ok, podemos hacer una Biblia, una estatua que sea una Biblia, y a esa Biblia la podemos poner ahí en la entrada de alguna congregación y decir, esto solamente representa el libro sagrado de la Biblia. Pero puede llevar a muchos a equivocarse y a rendirle pleitesía a esa figura de un libro. No, el Señor dijo, no se hagan figuras, porque eso arrastra el corazón de hombre a ser idólatra. Entonces, no debe existir en la iglesia del Señor alguna figura para exaltarle, para adorarle o para que nos recuerde a alguien. Porque sabe una cosa, el Señor es espíritu. Y es importante que si usted le va a adorar, adórele en espíritu y en verdad. Sin nada que tenga que decir, es que mis ojos tienen que ver. No, nosotros siempre caminamos en el Espíritu. Algo muy importante que dice el versículo 20, el Señor nos tomó del mundo para que fuéramos el pueblo de su propiedad, como lo somos ahora. Entonces, qué importante todo lo que el Señor nos presenta y no tener excusa alguna para desobedecerle y levantarnos en una situación de rebeldía, porque a nosotros nos parece que esto sí lo podemos hacer. Mejor es escuchar la voz del Señor. Bien, para esto quiero hacerle todo un esquema de la entrada de la ley, su vigencia, en donde caminó el pueblo de Israel y hasta qué punto tenía vigencia. Esto es bien importante entenderle. Hasta qué punto podíamos caminar bajo la ley y que tenía un límite cuando entrara el camino de la fe. O sea, esto es la nueva ley en Cristo, la ley del amor. Dios le dio a Moisés entonces las leyes. Moisés tomó las leyes y la trajo a Israel. Israel caminó un largo transitar durante bastante tiempo hasta que llegó el momento de la aparición de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino con la debilidad de un ser humano. Él vino como uno de nosotros en carne para hacer algo, traer el camino de la fe. El nuevo camino de la fe. Ya no en lo que estamos viendo, lo que podemos ver, sino en aquello que no podemos ver, pero que sabemos que el Señor lo estableció. Para ello, durante todo ese transitar de Israel, el Señor les habló por medio de profetas. Por medio de mucha gente, el Señor les dijo, voy a enviar al Mesías. Voy a enviar a la persona que lo va a librar para que ahora ustedes estén más cerca de mí. Que pongan su confianza en Él. Y les dijo el Señor, y lo podemos encontrar en algunas escrituras de profetas que dice, y el justo por la fe vivirá. Estaba mostrando que ya venía el camino de la fe. Apareció entonces Jesucristo, inició el camino de la fe. La ley tenía una tutoría hasta ese momento. De ahí en adelante cada uno tenía que volverse por fe a este nuevo camino para entrar a la ley de Cristo, que solamente lo podemos obtener entregando nuestras vidas a Él. Bien, amados. Ahora lo que vamos a hacer es ir a estas porciones bíblicas. Las vamos a ir hablando una tras otra, porque va a ser muy importante para que nos sirva de base antes de entrar al tercer subtema. Primero vamos a ir a Mateo capítulo 5 versículo 17. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional y expresa esto. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existen el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Muy interesante. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, decía el Señor Jesucristo hablando con la gente y sus discípulos. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Por favor, preste atención a esta palabra, cumplimiento. Versículo 18 expresa, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya
cumplido. Entonces, esta es la segunda palabra, que vamos a prestar atención. Cumplimiento y cumplimiento, ¿sí? Cumplimiento y cumplimiento. Lo vemos en dos puntos expresados, versículo 17 y versículo 18. Bien, en segunda porción bíblica que encontramos en Juan, capítulo 19, versículo 30, en la Nueva Versión Internacional, que expresa: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu o murió. Mire que aquí sale por tercera vez la palabra de cumplimiento o cumplido. Dice que al probar Jesús el vinagre, Él le dijo a toda la gente que estaba allí siendo testigo de su sacrificio, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y murió. ¿Qué significa eso? Que quedó establecido en Él aquello para lo cual Él venía. Él le daba fiel cumplimiento a toda la ley. Y decía también en el versículo anterior, en el versículo 18 de Mateo 5, que no va a pasar nada de toda la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Él expresó: todo se ha cumplido, y Él murió en la cruz, dándole cabal cumplimiento a todo aquello que había expresado. Ahora vamos, por favor, a Hebreos, capítulo 12. Versículo 2 en su primera parte, se los leo en la Nueva Versión Internacional, y mire lo que nos llama el autor a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Qué interesante lo que expresa aquí este autor. Dijo que fijemos la mirada en Jesús. ¿Por qué teníamos que expresar la mirada en Jesús? Porque la tutoría de la ley iba a llegar cuando iniciara el camino de la fe. Entonces nos expresa sobre Jesús que Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. El nuevo camino en Cristo Jesús es el camino de la fe. ¿Quién soportó la cruz? O sea, que le dio un cabal cumplimiento, llegaba hasta aquí la tutoría, ahora iniciaba en Cristo Jesús por medio de la fe. ¡Qué tremendo! Ahora vamos, por favor, a Romanos capítulo 6, versículo 13, en la traducción lenguaje actual. Antes de iniciar, quiero que note, Hebreos fue escrita precisamente a gente hebrea que había nacido de nuevo. Y Romanos, Pablo le escribió, sí, a mucha gente que había creído a Cristo gentil, pero también había una gran comunidad de creyentes judíos. Y entonces, en Romanos capítulo 6, versículo 13, esto le escribe para que los judíos que ahora pertenecían al Señor lo pudieran entender. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Qué tremendo, qué precioso lo que se expresa en Romanos capítulo 6, versículo 30, lo que está resaltado. Dice, ustedes ya han muerto al pecado. Mediante Cristo hemos muerto, morimos. Todos los que hemos creído en Cristo fuimos crucificados junto con Él. Qué tremendo, pero hay otra cosa más que fue crucificada. Más adelante lo vemos. Pero ahora han vuelto a vivir. En la cruz de Cristo morimos todos los que hemos creído, pero Cristo nos dio entonces una nueva vida en Él. Todos hemos vuelto a vivir en Cristo Jesús. Por lo tanto, sigue expresando, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Si hemos nacido de nuevo en Cristo, nos vamos a entregar a hacer las cosas que solo y únicamente le agradan a nuestro Padre Celestial. ¡Qué tremendo! Versículo 14, expresa en aquello que está resaltado. Ya no son esclavos de la ley. Ya no pertenecemos a la ley. Ya no somos esclavos. Ya no es nuestra amo la ley.
Ahora hemos cambiado de amo, tenemos un nuevo amo. Ahora están al servicio del amor de Dios, ¿sí? Inicia una nueva ley para nosotros, es la ley de Cristo, la ley del amor. Y dice, ahora están al servicio, o sea, para que todo lo que nosotros hagamos manifieste el amor de Dios. Estamos al servicio del amor de Dios. Preciosa palabra. Ahora pasamos más adelante, Romanos capítulo 13, versículo 8, y se los leo en la traducción lenguaje actual, que nos dice, no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. 10. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. ¿Cómo fue posible que nosotros ya no siguiéramos bajo la tutela de la ley? Porque nos entregamos a Cristo. Cristo es el cumplimiento de toda la ley. Todas las generaciones que hemos venido a los pies de Cristo, hemos muerto a esa generación. Hemos pasado a una nueva y ahora en Cristo Jesús hemos cumplido todo. Porque en Cristo todo lo podemos cumplir en amor. Cuando nos entregamos a obedecer y a hacer todo aquello que le agrada a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ahora servimos al amor de Dios, o sea, manifestamos el amor de Dios. Y dice que cuando manifestamos el amor no le hace daño a nadie. Por eso hay un fiel cumplimiento a toda la exigencia de la ley. Entonces dice, la única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. El versículo 10 expresa, el amor no causa daño a nadie. O sea, yo no le voy a robar porque le amo. Pero escuche primeramente esto, amo primeramente a Dios y le amo a usted. No quiero hacerle un daño a usted no quiero ofender a mi Padre Celestial, su santidad, su pureza, su amor, su misericordia. Y tampoco le quiero hacer daño a usted, porque le amo con el amor que el Padre derramó en mí. ¿Me entiende? Entonces, ahí la ley ya no tiene ese valor que tenía antes para Israel. Porque lo que me mueve a mí es el amor. Entonces, no necesito que algo me diga, no le hagas daño a esa persona, sino que más bien ámala. Yo ya le amo porque el amor de Cristo está en mí y naturalmente va a fluir para amar a mi Padre Celestial y amarlo a usted. Entonces dice, cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Bien, antes de entrar al último subtema de esta prédica, es importante poder ver todo lo que el Señor nos enseñó atrás. El esquema de cómo vino la ley, la vigencia de la ley y cómo pasamos a la ley de Cristo, al nuevo camino de la fe. Esto es importante tener entendido todo lo que el Señor nos mostró en las porciones bíblicas que hemos leído en este momento, para poder entender entonces este último subtema. Este último subtema, se titula Nuestra paz con el Padre no es por leyes, es por Cristo. Nuestra paz con el Padre no es por leyes, es por Cristo. Y le vamos a dar base a través de Efesios capítulo 2, versículo 13, se los leemos en la Nueva Versión Internacional. Expresa, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios les ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Versículo 15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Poderosa porción bíblica que el Señor nos muestra en la carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Expresamos en el versículo 3, en lo que está resaltado, en Cristo Jesús,
A ustedes que antes estaban lejos, Dios nos ha acercado mediante la sangre de Cristo. O sea, nosotros no pudimos acercarnos a Dios por nosotros mismos. Éramos incompetentes para ello. No teníamos nada de nosotros que nos pudiera abrir las puertas para llegar al trono celestial de nuestro Padre. Era imposible. Pero uno sí lo hizo posible, un santo, uno que amaba al Padre y nos amaba a nosotros y sin cometer pecado alguno derramó su sangre por cada uno de nosotros. Por lo que expresa, Dios nos ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¡Qué precioso! Pasemos al versículo 14 y expresa, porque Cristo es nuestra paz. ¿En quién más vamos a poder tener paz con el Padre sino en Cristo, que derramó su sangre en un sacrificio expiatorio completo, perfecto, sin que nada hiciera falta y acepto a nuestro Padre Celestial? Entonces, porque Cristo es nuestra paz. En ese versículo 14 más adelante dice, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Había un muro de enemistad que nos separaba del Padre. Nos separaba entre nosotros los humanos, pero también nos separaba del Padre. Y lo más importante es no estar separados del Padre. ¿Cómo podíamos llegar a Él? Solo mediante Cristo, el nuevo camino de la fe, la ley del amor. Mire qué precioso es esto. Vayamos al versículo 15 entonces. ¿Cómo fue posible esto? Dice el versículo 15, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Le voy a dar sinónimos de anuló. Borró, canceló, abrogó, quitó. La ley con sus mandamientos y requisitos. Lo hizo a un lado. Solo Cristo podía hacerlo. ¿Por qué? Porque en Él se cumplió todo. Todo se cumplió en nuestro Señor Jesucristo sin excepción alguna, mis amados. Y Él lo expresó. Todo ha sido cumplido. Y murió. Le dio un sello para que ya nadie lo pudiera borrar. Amén. Ya nadie lo pudiera borrar. ¿Por qué hizo esto el Señor? Dice más adelante, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. ¿Cuál nueva humanidad? Los que nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Solo el Señor tiene esa potestad de hacernos nacer de nuevo cuando creemos en Él, porque este es el nuevo camino de la fe que aparta el camino de la ley. Y esto es importante, porque al tener fe, al creer en Cristo Jesús, nosotros venimos a paz con nuestro Padre Celestial. Ya ahora estamos delante de nuestro Padre porque le vemos como Él es en espíritu. Dice el versículo 16, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. O sea, la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Jesucristo, la iglesia cuya cabeza es Cristo Jesús, por la que dio muerte a la enemistad. La iglesia del Señor está siempre delante en el trono de nuestro Padre Celestial. Nosotros no buscamos el trono del Padre, vivimos delante del trono de nuestro Padre Celestial porque nuestra cabeza es Cristo Jesús y Cristo Jesús está a la diestra del Padre. No es necesario que cumplamos una ley pesada que hacía tropezar porque revivía o recordaba a nuestra carne lo que es el pecado e infringíamos con pecado. Ahora, por fe, sabemos que le pertenecemos al Señor, sabemos que somos unas nuevas criaturas, que la vieja naturaleza fue quitada y nos fue dada una naturaleza nueva, la naturaleza divina, llamados hijos de Dios. Vivimos en la presencia de Dios porque todos nosotros, usted y yo, mis amados, estamos escondidos con Cristo en Dios, ahí en su trono. Ahí estamos, siempre en la presencia del Padre Celestial. Lo que fue imposible para la ley, el camino de la fe, la ley del amor, Jesucristo nuestro Señor, lo hizo posible. ¡Qué precioso! Entonces, la ley nunca pudo traer paz entre el hombre y su Creador. Jamás. No lo podía hacer.
La letra que debió ser para vida resultó en una carga pesada que le hacía tropezar y que le hacía caer constantemente en pecado. Y este pecado nos llevaba a sentencia de muerte. Lo que tenía que ser quitado era la naturaleza pecaminosa y la ley no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque era una letra muerta. Era una letra que era muy pesada y que nos hacía tropezar. Eso sucede cuando en la iglesia del Señor nosotros queremos levantar leyes, estatutos, normas y todo eso para que nos legislen como hijos de Dios. Queremos tener algo por escrito para que con eso nos confiamos de que si hace esto está bien y si hace esto mal está mal. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Estamos discerniendo? ¿Estamos viendo, oyendo la palabra del Espíritu? ¿La dirección del Espíritu? ¿Estamos sometidos al Espíritu o nos sometemos a preceptos? Esto es bien importante que lo podamos meditar. ¿Estamos libres de la ley o atados a la ley? ¿Qué preferimos como iglesia del Señor? ¿Atarnos a algo que el Señor derribó con su propio cuerpo? ¿O seguir ahora en ese nuevo camino? Vernos muertos hacia el mundo, vernos muertos hacia la ley y vivos para Cristo, vivos para el Señor, para el cumplimiento de la ley del amor, en donde a través de nosotros se va a manifestar el amor del Padre. Qué precioso lo que el Señor nos permite a través de esto. Y eso solo es logrado por Jesucristo, porque dice, Jesucristo es nuestra paz, verdadero camino a la presencia de nuestro Padre Celestial. Bien, vamos a esta otra porción bíblica que es sumamente importante. Así que prestemos atención a lo que está descrito en Romanos, capítulo 8, versículo 1, que expresa lo siguiente en traducción lenguaje actual. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Versículo 3. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y yo sé que usted quiere darle un aplauso al Señor por esto de alabanza, y claro que sí, le aplaudimos, porque el Señor Jesús lo hizo posible. Solamente Él podía darnos este estatus de hijos de Dios. Mire lo que expresa en lo que está resaltado en el versículo 1 de Romanos 8. Dice, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Gloria a Dios por ello. No vamos a ser castigados porque estamos unidos a Cristo si pertenecemos unidos a Cristo, amados. No de palabra, sino de espíritu. Y de todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí, mis amados? Ahora miremos a lo que está resaltado en el versículo 2, que expresa: por estar unidos a Él, o sea, a Jesucristo, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. O sea, el Espíritu Santo es el que guía nuestros pasos. Ya no es la ley, ahora es el Espíritu Santo, que esa es la nueva ley en Cristo, la ley de vida que nos fue dada por pertenecer a Cristo. Y dice, y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Qué es eso de librarse del pecado? De la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa tenía que ser arrancada de nuestro ser. Y no podía ser por otro medio más, sino por la obra de Cristo en la cruz. Y es a lo que creemos. Eso nos aparta
de toda la injerencia de la ley sobre nosotros y nos da una vida nueva, un camino nuevo, una ley nueva en la que vivimos, que es Jesucristo, el amor mismo en cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Pasemos al versículo 3 y está resaltado: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho. Esto es totalmente claro. Ahora en el Espíritu lo hemos entendido. ¿Cómo es que Cristo abroga la ley en los que creen en Él? Y esto es bien importante por lo que Dios nos está mostrando. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés, en referencia a que era la ley, no era capaz de hacer ni podría haber hecho. ¿Qué era? ¿Por qué no podría hacer nada de esto? Porque a través de la ley dice que nos despertaba el deseo de pecar a nuestros miembros. Y caíamos y tropezábamos vez tras vez. ¿Qué es lo que Dios hizo entonces? Sigue en este versículo 3. Dios envió a su propio Hijo. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Por medio de él, Dios destruyó al pecado. Bien interesante y bien importante. Dios entonces envió a su propio Hijo para que Él muriera por nosotros los pecadores y por medio de Él abrirnos el camino hacia Él. ¿Cómo podíamos llegar hacia Él? No siendo pecadores, no teniendo relación con la naturaleza pecaminosa. Solamente en el sacrificio de Cristo fue posible quitarla. Entonces, lo que la ley no podía hacer era morir por nosotros. Estaba vigente, estaba caminando. Entonces era necesario poder caminar por algo o por medio de algo que nos llevara a la presencia de Dios. La ley no lo podía hacer. Cristo Jesús sí pudo, porque Él se entregó por amor al Padre y por amor a nosotros y nos abrió ese perfecto camino en amor hacia nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 4, muy importante: lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, usted tal vez cruce algunas preguntas, algunas situaciones, y usted no está hablando en contra de la ley. No, no estoy hablando en contra de la ley. Estoy hablando de que nosotros ya no estamos regidos por la ley, y que la ley nos era pesada, y que para nosotros eran letra muerta, porque más bien despertaba los impulsos de pecar. La ley no podía justificarnos delante de Dios. Pero que los mandamientos son justos. De que son santos. Dios lo dio para que el pueblo los practicara y vivieran en una forma justa y santa delante de Dios. Pero no lo hicieron. Y ninguno de esta humanidad lo pudo hacer. Entonces vino alguien que sí lo pudo hacer. Y se presentó tan débil como nosotros, para que por medio de él Dios nos abriera el camino y poder llegar a Él. Quitó toda enemistad, quitó el muro que nos separaba y nos pudo unir a Él por medio de la paz que Cristo trajo al sacrificarse Él por todos nosotros los pecadores. Solamente Cristo podía arrancar esa naturaleza pecaminosa que en vez de obedecer la ley, la desobedecía, se levantaba en rebeldía y hacía lo contrario. En Cristo Jesús ahora ya no. Porque en Cristo nosotros morimos entonces a la ley, morimos al mundo, y nuestra naturaleza pecaminosa fue quitada en la cruz, fue clavada ahí. Y ya no tiene potestad sobre cada uno de nosotros. Qué interesante lo que la palabra del Señor nos expresa. Gracias, Señor bendito. Recuerda lo que leímos en Efesios 2, versículo 14. Dice que Cristo es nuestra paz, y derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Dice el versículo 15, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Por medio de él fue hecho esto para que ahora nosotros estemos delante de nuestro Padre Celestial como suyos, como personas que le manifestamos a él sin problema alguno.
porque la santidad de Dios está en nosotros, su Espíritu está en nosotros. Y debemos honrar esto, mis amados. Todo lo que el Señor ha hecho para que ahora estemos cercanos a Él y le pertenezcamos y le manifestemos con santidad, con justicia, con amor. Amén. Bien, amados. Vamos a pasar entonces a la conclusión. Y es muy importante lo que la conclusión nos va a decir. Bien, mis amados, ¿cómo nos consideramos ahora delante del Señor? ¿Libres de la ley o atados a la ley? Esta es una pregunta muy importante porque el legalismo siempre ha querido tomar parte de la iglesia del Señor. Y Satanás ha tratado de infiltrar estas situaciones desde que estaba el Señor Jesús hasta cuando iniciaron todos los apóstoles a cargo de la iglesia hasta este momento en el 2020. Satanás siempre ha querido infiltrar, o el hombre siempre ha querido infiltrar el legalismo. Y esta situación nosotros tenemos que observarla, porque cuando nos sometemos a la ley, nos volvemos esclavos a eso a lo cual nos hemos sometido. Pero nosotros tenemos un amo mayor y mejor, y este amo en los cielos se llama Jesucristo. Él es el buen pastor, el que cuida de nuestras vidas en todo momento y en todo lugar, para que manifestemos por medio de nosotros su amor hacia la humanidad. Dios quiere liberar por medio de Cristo a todo el mundo de la ley, del pecado y de la esclavitud a Satanás. Ellos no se merecen nada de nuestras vidas porque el Creador es Dios y nuestro libertador es Jesucristo. Le debemos pertenecer a Él. Pero muchas veces nosotros nos esclavizamos a muchas cosas que queremos levantar porque nos parece que debe ser. Y cuando le permitimos a la naturaleza pecaminosa tomar lugar en las cosas de la iglesia, en las cosas que son del Señor, erramos el camino. Y esto va a ser importante, tomarlo en cuenta. Amados, el Señor vio que nosotros no podíamos someternos a la ley. No éramos capaces, muy débiles. La ley no era lo pecaminoso, la piedra de tropiezo, era nuestra debilidad. Y por eso el Señor, en Cristo Jesús, la abroga para los que creemos en Él, la anula o la borra. Eso es lo que hace, para que nosotros ahora confiemos en Cristo. Nuestra confianza o nuestra fe sea la de Cristo, de modo que manifestemos el amor del Padre, el nuevo camino de la fe o la ley del amor en Cristo Jesús. Le quiero leer estas dos porciones para finalizar y que son muy interesantes. Primero le voy a leer la que está descrita en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Se lo leo en la Nueva Versión Internacional y Expresa. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Mire esta porción qué preciosa, y rápidamente a lo que está resaltado, esta es la confianza que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios, por medio de Cristo. La confianza que nosotros podemos tener delante de Dios siempre va a ser por medio de Cristo. Si yo estoy unido a Cristo, tengo la gran confianza que estoy delante de mi Padre Celestial. ¿Cuál es la confianza? Nuestra capacidad viene de Dios. Así nos atiende el Padre. Él nos da una capacidad para manifestarle a Él, manifestar ese amor perdonador, manifestar ese amor de misericordia, ese amor que libera de la naturaleza pecaminosa que no puede sujetarse a las santas exigencias de Dios por medio de la ley. Pero por medio de Cristo sí lo podemos. Como nuevas vidas, como nuevas criaturas que tenemos el Espíritu de Dios, sí lo podemos hacer. Versículo 6, en lo que está resaltado, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, ya no del antiguo.
Por eso dice, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, o sea, revive los pecados que hay en nuestros miembros, pero el Espíritu da vida, porque nosotros, amados, somos personas espirituales, sin relación a la vida carnal. Todo lo que es el alma y el cuerpo están sometidos a esta vida espiritual que fue levantada por Cristo. Es el hombre nuevo, el hombre interior que camina conforme a la ley del amor. Glorioso sea nuestro Padre. Entonces, si esto es una realidad, no nos queremos sujetar a lo que es la ley. Nosotros ya no queremos vivir para la ley. Entendemos que hemos sido librados de la ley, estamos libres de la ley. Escuche lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 4, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, preste atención porque es muy importante. Dice, pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Tremendo. Tremendo. Y es para reflexionar mucho, amados. Si nosotros pretendemos, hacernos justos ante Dios por cumplir la ley, lo que pasa es que estamos rechazando la gracia del Señor y decimos, vamos a cumplir la ley. Un punto que cumplamos, lo tenemos que cumplir en las demás punto y coma, punto y seguido, acentos, frases y todo lo que usted quiera expresar sobre la ley. Pero si usted viene y se entrega a Cristo, admite que fue librado de la ley, usted está viviendo en la gracia del Señor. Si pretende cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Qué importante lo que el Señor nos expresa en este momento. Amado, con todo gusto yo quiero hacer una oración junto con usted para que nuestras vidas permanezcan en la libertad con la cual Cristo nos ha libertado. Cerremos todos nuestros ojos y oremos delante del Señor. Padre, gracias. Todo aquello que era imposible para nosotros, tú nos abriste la puerta. Señor, si nosotros hubiéramos seguido tratando de cumplir todas las exigencias de la ley, hubiéramos fracasado. Nos hubiéramos ido al infierno, porque somos débiles. Teníamos esa naturaleza pecaminosa que nos hacía tropezar vez tras vez. Pero Dios, gracias, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, viste nuestra debilidad y sabías que necesitábamos un Mesías. Un Señor que pudiera cumplir, tan débil como nosotros, pero que creyera, que tuviera fe en ti. Y este solamente fue Jesucristo. Israel no nos mostró la fe en ti. Vez tras vez tropezó. Y tú les mostraste tu gracia, tu poder, manifestaste tu victoria sobre ellos. Mas ellos volvieron a tropezar por su debilidad, porque las exigencias de la ley no la podían cumplir por su naturaleza débil. Así igual nosotros hubiéramos tropezado siempre y estaríamos encadenados hacia la muerte eterna. Te amamos, te alabamos y te adoramos a ti, Señor, que enviaste a Jesucristo a morir por nosotros, para mostrarnos el nuevo camino de la fe, la ley del amor, que es en Cristo Jesús, en el cual pudimos tener paz contigo y pudimos acercarnos a tu trono de gracia, alabarte y adorarte, y que todo esto fuera aceptable delante de ti. Gracias, Dios. Grande privilegio nos has dado. Gracias. Te lo agradecemos, Señor, porque entendemos que todos los que creemos en Cristo, la ley fue abrogada de nosotros. Señor, nos sometemos a la nueva ley, a la ley del amor, al camino de la fe, porque tu palabra expresa que de ahora en adelante el justo vivirá por la fe de Cristo. Gracias, Señor, tú nos has dado esta fe. Gracias, amado Padre. Lo confesamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén
y amén. Amado, qué gusto, qué honor poder estar compartiendo la palabra del Señor, siendo edificado juntamente, pero también saber de las maravillas del amor de nuestro Padre sobre nuestras vidas. Señor Jesús, te esperamos. Ven pronto. Te amamos. Hasta la próxima, mis amados. La paz de Jesucristo siempre.